sea una vida limitada, en escasez o limitaciones, sino que Él siempre nos ofrece una vida y una vida en abundancia. Dios le planteó al pueblo de Israel un camino distinto, una alternativa distinta. Era la alternativa y el propósito y el plan de Dios para la vida de ellos. Ellos, pues un día en el desierto, renegaron, murmuraron, hablaron en contra de Dios y desearon volver a Egipto. Desearon comer la comida que había en Egipto. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esta vida, en este momento, en este tiempo? Porque este es un tiempo que debe de ser un tiempo de bendición para nuestra vida. Porque aquellos que están en Cristo deben de saber y deben de experimentar las bendiciones de Dios. Porque si estamos en Cristo, vamos a disfrutar de las bendiciones que Él también tiene, hermanos. Si estamos en Cristo, vamos a gozar de las bendiciones de Dios. Si estamos en Cristo, vamos a gozar de las bendiciones de Dios. Si estamos en Cristo, vamos a gozar de al pueblo se le presentó un camino, una alternativa. Y ellos vieron lo nuevo. Vieron lo maravilloso de Dios para ellos. Pero un día ellos desearon volver al pasado. Y podemos estar aquí quizás, pero muchas veces estamos deseando, añorando, pensando en las cosas que hemos dejado atrás. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva creación. No es solamente estar en la iglesia, no es solamente estar relacionado a una religión, no es estar relacionado a parte del desarrollo, de la celebración, sino que es estar en Cristo, es pertenecer a Cristo, es vivir con Cristo, es caminar con Cristo, es dormir con Cristo. Es decir, que Cristo sea la realidad más profunda y más grande de nuestra vida. Y esa realidad nos plantea un camino nuevo, pero también nos exige que quitemos de nuestra vida parte de nuestro pasado. Y el pasado una y otra vez estará queriendo florecer, estará queriendo nacer para hacernos recordar que el pasado es parte de nuestra experiencia de vida y que muchas veces ese pasado pues nos dice o nos invita a detener este camino progresivo de nuestra búsqueda de Dios. Es que el pasado, hermanos, siempre estará ahí queriendo florecer una vez más. Aquellos que un día quizás pertenecían a una pandilla, pues tarde o temprano ese pasado quiere florecer, quiere resurgir. Aquellos que un día tuvieron una relación, pues una relación ilícita o una relación que no agrada a Dios, pues esa relación tarde o temprano, ese sentimiento, ese gusto, ese placer, querrá siempre resurgir. Y que el pasado siempre estará tocando a la puerta. Siempre será nuestra tentación. El pasado siempre estará ahí recordándonos y diciéndonos que aunque estemos haciendo el esfuerzo para continuar y para progresar en nuestra vida, el pasado siempre se hará presente y nos dirá que muchas veces, o nos querrá plantear que es difícil dejar de hacer eso. ¿Cuántos de nosotros un día dejamos un tipo y un estilo de vida y con el transcurso del tiempo, esas cosas que hemos dejado en el pasado resurgen una vez más? ¿Cuántos de nosotros un día dejamos amistades? Un día nosotros bajamos de la montaña y dijimos, es que esta amistad, esta relación, este compañerismo no me conviene, este grupo social no me conviene. Lo dejamos porque incluso ese grupo social nos aparta. Nos puede quizás enseñar un camino distinto, pero que al final ese camino nos aleja de Dios. Y al final ese grupo social o ese estilo de vida o esa persona o esa relación surge una vez más para hacernos una invitación y para hacernos recordar ese pasado que quiere florecer, pero que está en nosotros, hermanos, en la radicalidad de nuestra vida, en que podamos mantenernos firmes y estables. Pasaba mi hermana aquí al frente y le daba gracias a Dios por un año en el cual subió a la montaña y Dios ha hecho una obra en su vida. Pero quizás en el transcurso de este año
cuando ella bajó de la montaña, tuvo que cortar amistades. Y quizás esas amistades tocan y nos plantea una vez más el pasado. Me gustaría tomar una porción del Evangelio de Lucas para que podamos ilustrar esto que hemos dicho a través de la experiencia de un hombre. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Versículo 1. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que habitaba allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Esta es la historia de un hombre llamado Zaqueo. La Biblia da una descripción de quién era Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo, hermanos? Era un recaudador de impuestos, y aparte de ser un recaudador de impuestos, ¿qué era? Era una persona rica. No es que el por ser rico sea malo. Yo creo que no es así. Sino que muchas veces la riqueza nos aparta de Dios. Y como decía la palabra ese día en los 2 servicios de la mañana, muchas veces en la vida ponemos ídolos, ponemos dioses, somos idólatras. Es decir, ponemos y queremos sustituir la presencia de Dios por otras cosas. Y ponemos nuestra confianza en las cosas que están sustituyendo la presencia de Dios. Este hombre dice que era un recaudador de impuestos y que era muy rico. Y un hombre recaudador de impuestos no era un hombre en el tiempo no era un tiempo que era bien visto por la religión o por aquellos que pertenecían a la religión. Es decir, un recaudador de impuestos era una persona pecadora, era una persona que explotaba, era una persona que se aprovechaba, era una persona que sacaba una tajada de los bienes y quizás lo metía en su bolsillo. Quizás no puede ser muy distinto a la realidad que vive este país. Quizás un recaudador de impuestos lo podemos asemejar a esos hombres de Hacienda que están ahí pues queriendo ver cómo se saca una tajada. Este hombre era un recaudador de impuestos. Era una persona pecadora, y ya lo describen los que murmuraron. Versículo 7. Jesús fue a hospedarse a la casa de este hombre. Y este hombre, dice la Escritura, que las personas tenían un concepto de él. Y ese concepto era que era pecador. El hombre un día estaba allí, dice la Biblia. Y dice la Escritura en el versículo 1. Jesús llegó a Jericó. Jesús comienza su caminata a Jerusalén, rumbo a ser entregado, rumbo a ser crucificado. Jesús comienza a caminar y Jesús hace milagros extraordinarios en el proceso de su visitación a Jerusalén. Y hay dos cosas que me gustaría resaltar en este pasaje que hemos tomado. Y es lo que dice en el versículo 1, que Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Jesús iba pasando por la ciudad, comenzó a cruzar la ciudad y habían personas que estaban recibiendo una visitación y un milagro de Jesús. Porque si usted le da vuelta a la página, en el versículo 35, dice la Escritura
Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino, pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Entonces el hombre comenzó a gritar, ten compasión de mí. Y este hombre, dice la Escritura, que era un hombre ciego. Y dice la Escritura que más adelante este hombre gritó aún más fuerte, ten compasión de mí, versículo 40. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero recibir la vista. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Jesús iba pasando por la ciudad. Y esa presencia de Jesús en la ciudad iba haciendo señales, prodigios y milagros. Jesús está pasando por la ciudad, dice la Escritura. Y esa presencia de Jesús hizo señales, prodigios y milagros. Pero Jesús no solamente quiere hacer señales, prodigios y milagros en la ciudad, sino que Él quiere hacer un milagro en nuestra vida y en nuestra casa. Jesús le dice a este hombre, Zaqueo, Zaqueo, versículo 5, baja, tengo que quedarme hoy en tu casa. Porque Jesús, hermanos, el ministerio de Jesús fue sanar a los enfermos, traer un tiempo de liberación, de restauración a las personas que se acercaban a Él en el camino. Pero Jesús también entraba a las casas de las personas a tener un tiempo de comunión con ellos. Hermanos, no solamente basta reconocer de que Dios está haciendo una obra extraordinaria, que de hablar de la obra que Dios está haciendo en Aguilares. Saben que en Aguilares, el día sábado, se estuvo inaugurando una columna y alrededor de 60 personas se reunieron a escuchar la palabra de Dios para ese lugar. ¿Qué de hablar de Panchimalco? ¿Qué de hablar de Apopa? ¿Qué de hablar de La Rábida? Dios está pasando por cada uno de estos lugares. Pero la presencia de Dios no está pasando ahí solamente para servir de adornos en las calles. No está pasando ahí solamente para servir de espectáculo en las calles. La presencia de Dios debemos de aprovecharla, tomarla para nosotros y meterla en nuestra casa. Porque Dios quiere habitar no solamente en la colonia, no solamente en el barrio. Dios quiere habitar en cada una de nuestras casas, hermanos. Dios quiere hacerse presente en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestra casa. Este hombre dijo, Jesús está pasando por aquí. Quizás la curiosidad al inicio de él lo llevó a subirse a ese árbol para poder observar quién era Jesús. Pero esa curiosidad de él, esa curiosidad que no lo llevó a reprimirse, a aislarse, a esconderse, sino que todo lo contrario. Dice que le preguntaron y él vio que Jesús iba a pasar, salió corriendo, se subió a un árbol más adelante, y cuando Jesús iba pasando, Jesús le dijo a ese hombre, Zaqueo, es necesario que este día, es necesario quedarme hoy en tu casa. Y es que, hermanos, no podemos predicar en las calles algo que no estamos viviendo en nuestra casa. No podemos anunciar por las calles que Jesús está pasando, que Jesús está trayendo milagros, que Jesús está trayendo reconciliación, si primero en nuestra casa no hay reconciliación, no hay milagro, no hay armonía, no hay unidad. No podemos anunciar en las calles lo que no estamos viviendo en nuestras casas. No podemos predicar, no podemos anunciar a un Cristo que quiere unir y que quiere traer paz a nuestras calles, a nuestras colonias, a nuestros vecinos, si primero esa paz no se está haciendo presente en nuestra casa. Jesús le dice a este hombre, baja enseguida, que tengo que quedarme hoy en tu casa. ¿Se imagina, hermanos? ¿Se imagina el privilegio glorioso que significa hospedar al Rey de Reyes y Señor de Señores en la casa? ¿Se imagina tener ahí, tener en medio de nuestra sala al Hijo de Dios? Y es que, hermanos, para aquellos que prestan su casa
para que se haga una reunión, sea de niños, de jóvenes o de adultos, sepa el enorme privilegio que usted tiene, porque en su casa no ha llegado a habitar un ser humano ni cualquier persona. Ha llegado a hospedarse y a vivir el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el gran yo soy, el principio y el fin. Es decir, debemos de tener una conciencia de que Dios no quiere habitar solamente en las calles, no quiere ser el Señor. He visto en muchos lugares frases donde antes hubo violencia, frases como esas. Y dice, este territorio le pertenece a Cristo. Y maravilloso que peleemos por esos lugares donde hay conflicto, donde hay muerte, donde hay asesinato. Debemos de predicar el nombre de Jesús. Pero también nuestra casa, nuestra familia debe de ser y debe de pertenecer a Cristo Jesús. Este era el ministerio de Jesús. Él iba por las calles anunciando, predicando, y aquellos que reconocían que Jesús iba pasando y se acercaban y tenían la fe y tenían actitudes que les permitiera a ellos acercarse a Él, Jesús iba y les sanaba. En este pasaje, este hombre hizo algo que llamó la atención de Dios, que captó la atención y la mirada de Jesús, y eso pues le llevó a ellos a hospedar al Hijo de Dios. Ahora, en medio de todo esto, dice el versículo 6, el hombre se apresuró en bajar del árbol y muy contento recibió a Jesús en su casa. ¿Se imagina la alegría desbordante de este hombre? El Hijo de Dios, Jesús mismo, está pasando por aquí y se va a quedar en mi casa. Había una alegría inmensa, había un gozo inmenso en el corazón de este hombre, pero surgió comentarios de personas que trajeron una vez más a flote el pasado de este hombre. Y es que, hermanos, yo creo que muchas veces sucede lo mismo en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido buscar a Jesús, servir a Jesús, hospedar a Jesús en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Y cuántas veces surgen comentarios, situaciones que nos quieren recordar un pasado? Este hombre bajó rápido del árbol, dice la Escritura, alegre, contento, porque iba a hospedar al Hijo de Dios, gozoso. Y de repente aquellos que estaban alrededor dijeron, versículo 7, al ver esto, todos empezaron a murmurar. ¿Y qué murmuraron? Ha ido a hospedarse con un pecador. Las personas decían, ha ido a hospedarse con este hombre que es pecador. Es decir, una vez más, la gente recordaba lo que este hombre hacía y el concepto que tenían de ellos. ¿Cuántas veces ustedes han tratado o hemos tratado de hacer un esfuerzo de hospedar y de darle un lugar a Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Y cuántas veces han surgido cosas de nuestro pasado que nos quieren hacer sentir que ese pasado se está haciendo presente y que es difícil o casi imposible poder hospedar o poder llevar una vida de comunión con aquel que es santo? A este hombre le recordaban su pasado. Y oiga, hermano, no deje que nadie le recuerde su pasado, porque las cosas viejas para aquellos que están en Cristo han quedado en el pasado, dice la Escritura, y Él hace nueva todas las cosas. Pero hay personas que viven de lo que dicen. Hay personas que comen por lo que la gente piensa. La gente puede pensar muchas cosas de nosotros. Ahora, sería de pensar o de preguntarle más bien a Dios qué piensa Él de nosotros. Porque la gente puede pensar muchísimas cosas. Yo puedo verles a ustedes y yo puedo hacerme una idea de cada uno de ustedes, de la misma manera que ustedes me ven a mí. Pero aquí, hermanos, no se trata de lo que yo pienso de ustedes o de lo que ustedes piensan de mí. Se trata de lo que Dios piensa de mí. Y si Dios ha hecho una obra en mi vida, y si Dios me ha hecho una nueva creación, pues las cosas del pasado que quieran florecer o que me quieran recordar, pues esas cosas debemos de dejarlas en el pasado, porque Dios nos ha hecho nuevos para aquellos que están en Cristo Jesús. El hombre bajó muy contento y dijo, hoy sí la hice.
voy a hospedar a Jesús en mi casa. Hoy sí la hice. ¿Se imagina la alegría desbordante de este hombre? Pero surgió rápido el comentario que nos hizo a nosotros, pues recordarnos ese pasado. ¿Cuántas veces venimos a la casa de Dios y salimos de este lugar y vamos a nuestra casa con una gran bendición, con una gran armonía, con una gran paz, con una gran confianza, con una gran seguridad de que Dios camina con cada uno de nosotros? Y cuando vamos de camino, suceden cosas que nos quieren apartar, nos quieren robar, nos quieren privar, nos quieren aislar de este tiempo glorioso de reconocer de que el Hijo de Dios camina con nosotros, está con nosotros y está en nuestra casa. ¿Cuántas cosas suceden? ¿Cuántas cosas le ha sucedido a usted? Al venir a la casa de Dios, alabar, escuchar una palabra de Dios para su vida, salimos de ese lugar animados, fortalecidos, con fuerzas para enfrentar los días que vienen por delante. Aunque las cosas sean difíciles, salimos con fuerza, con energía, sabiendo de que Dios camina con nosotros. Pero de repente está un comentario, está una situación que ha sido parte de nuestro pasado y surge para querernos hacer sentir mal y robar lo que Dios nos ha dado. A este hombre, quizás al escuchar las voces de las personas que criticaban, al escuchar las voces de aquellos que decían, ese es un pecador y lo señalaban, quizás las intenciones de estas personas eran menospreciar, marginar y hacer a un lado a este hombre. Pero mire lo que dice al final en el versículo 9, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, hermanos, ¿qué nos debe de interesar o importar? Ese pasado que quiera florecer en nuestra vida. Más bien nosotros debemos de entender que Dios ha salido a buscarnos con una intención. Y esa intención de buscarnos es la intención de salvarnos. Porque dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús sale a buscar. Jesús iba pasando por la calle, Jesús iba pasando por el lugar, vio a Zaqueo y le dijo, versículo 5, baje enseguida, porque tengo que quedarme hoy en tu casa. Esa fue la primera palabra de Jesús con Zaqueo. Ahora, la segunda palabra que Jesús cruza con Zaqueo es lo que dice el versículo 9, según el Evangelio de Lucas. Y eso es, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hay dos momentos en la historia y en la vida de Zaqueo. Una es cuando él recibe una palabra de Jesús y le dice, Zaqueo, hoy me voy a quedar en tu casa. Y hay una segunda palabra y esa palabra es, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué sucedió entonces? Para que las cosas cambiaran. Porque si bien es cierto, en las primeras frases o en las primeras palabras que cruza Jesús con Zaqueo, se escucha el nombre o la palabra o la frase casa. En el segundo lugar suena también y se oye, Jesús se lo dice, con la diferencia que en la primera Jesús le dice, tengo que quedarme hoy en tu casa. Y la segunda es, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Es que, hermanos, oigan, no es solamente de hospedar, no es solamente de reconocer que Jesús quiere quedarse en nuestra casa, sino que es aprovechar esa presencia de Jesús en nuestra casa para que esa presencia de Jesús en nuestra casa traiga la salvación que nosotros necesitamos. Y la salvación que necesitamos no es solamente esa salvación de nuestra alma, esa sangre que fue derramada por nuestros pecados y que nos ha hecho aceptos delante de Dios, sino que muchas veces necesitamos disfrutar de la salvación de Dios todos los días de nuestra vida, en aquellas cosas que preocupan y en aquellas cosas que embargan y agobian nuestro corazón. ¿Qué fue lo que llevó a decirle a Jesús en el segundo lugar, hoy ha llegado la salvación a tu casa? Y eso es la actitud de este hombre. Porque no es solamente reconocer, oiga, no es solamente de reconocer que Jesús quiere hospedarse en su casa, sino que usted debe tener las condiciones para que Jesús se hospede. Usted debe de hacer, no es solamente reconocer el privilegio, sino que es hacer las cosas que debemos de hacer para agradar esa presencia de Jesús en nuestra casa.
A este hombre le dijeron, este hombre es un pecador, decían las personas. Y este hombre se sintió mal. Este hombre dijo, como yo soy pecador, no puedo cambiar. Este hombre dijo, porque yo soy pecador, aunque haga un esfuerzo, no voy a cambiar esta realidad porque soy pecador. Pecador nací y pecador me voy a morir. Porque hay personas que dicen o piensan que no pueden cambiar. Este hombre escuchó el comentario y la crítica, pero él no se echó a llorar. Él no le dijo a Jesús, mira lo que están diciendo de mí, mira lo que están hablando de mí, mira que están diciendo de mí algo que me quiera hacer sentir mal. No, este hombre tuvo una actitud, y esta actitud es una actitud que me gustaría que resaltemos. Versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Este hombre no se echó a llorar porque sí, era pecador quizás. Porque reconocía, porque en el versículo 8, él reconoce. Y él dice, si he defraudado a alguien, si me he aprovechado de alguien, que sin duda alguna quizás sí lo había hecho, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Es decir, él reconoce la situación de su pasado, pero ese pasado no es un ancla para que él viva lo presente y lo futuro. Es decir, este hombre reconoce que en parte de su pasado había una práctica pecaminosa y dice, le devolveré a aquellos que he defraudado 4 veces más. Pero no es solamente de reconocer, y cuando reconocemos nos quedamos aislados, sino que es decir, bueno, yo quizás sí he cometido un error, pero porque tú estás conmigo aquí y porque tú te has dignado en visitarme y hospedarte en mi casa, yo, fruto de esta presencia tuya en mi casa, yo voy a hacer algo, yo voy a dar un fruto de arrepentimiento. Y eso fue lo que dijo y lo que él le dijo a Jesús. Y oiga la respuesta maravillosa de Jesús. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Por la actitud de este hombre, la salvación de Dios llegó a la casa de él. ¿Me está escuchando, iglesia? Es que cómo nosotros acogemos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra casa. De eso, oiga, de eso depende mucho las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. En la medida que nosotros acojamos la presencia de Dios, en esa medida Dios dirá una vez más, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado, hoy se ha hecho presente la salvación a esta casa. Y le dice, ya que ese también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no solamente sale a nuestro encuentro, no sale a buscarnos ahí cuando andamos desorientados o cuando anduvimos desorientados en la vida, por estar solamente con nosotros, sino que el propósito de Él es salvar nuestra vida, es salvar lo que se había perdido, es salvar cada área o cada momento difícil de nuestra vida. Es decir, hermanos, no solamente es de reconocer de que Dios quiere hospedarse en nuestra casa, sino que también Él quiere salvar nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida. No es solamente reconocer que este es un tiempo donde Dios va pasando. El hombre reconoció que Dios estaba pasando, que Jesús estaba pasando por ahí, y su curiosidad lo llevó a hacer algo. Y esa curiosidad le permitió a él pues ser visto por Jesús. Jesús hospedó en él, pero hasta ahí cualquiera podía conformarse. Hasta ahí cualquiera podía decir, yo tengo la presencia de Dios. Yo he visto la gloria de Dios en mi ministerio. Cualquiera podía decir, yo he visto la gloria de Dios en esto. Pero es que si tú has visto la gloria de Dios, hermano, entonces debe de despojarte de aquello que riñe con esa presencia de Dios. No es solamente de decir, es que Dios ha estado conmigo.
Y nos llenamos de alegría como se llenó este hombre al reconocer que un día emprendimos algo, un proyecto de vida, y Dios nos sacó adelante. Pero no es solamente de reconocer de que Dios nos está sacando adelante, no, es que esa obra y ese esperamiento de Jesús en nuestra vida nos debe de llevar a nosotros, hermanos, a seguirnos despojando de aquellas cosas que son un impedimento para que las cosas nuevas de Dios se sigan haciendo presente en nuestra vida. Porque lo que hemos vivido hasta ahorita, lo que hemos disfrutado hasta ahorita, no es ni siquiera el 5% de lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios nos lo va a dar a nosotros en la medida nosotros seamos capaces de seguirnos despojando de las cosas de nuestro pasado. Y esto, hermanos, dice la segunda carta a los Corintios, volviendo allá a segunda carta a los Corintios. Versículo 18 del capítulo 5. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Las personas decían allá de Zaqueo, este hombre es pecador. Pero eso no depende del ser humano. Esto depende de Cristo. Esto depende de Dios, que por medio de Cristo, dice el versículo 18, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, puede la gente o puede ese pasado quizás surgir en alguna etapa de nuestra vida. Y quizás estará ahí latente una vez más queriendo pues latir en nuestra vida. Pero todo esto que hemos vivido hasta el día de ahora, todo esto es producto de la mano de Dios, dice la Escritura, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Es decir, cuando nosotros estábamos alejados, cuando nosotros estábamos lejos de Dios por nuestro pasado, por nuestro pecado, Él nos tomó y nos reconcilió consigo mismo, no tomando en cuenta nuestros pecados, sino que haciéndonos partícipes de sus bendiciones. Él también al mismo tiempo de esto nos entregó a nosotros este ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. No tomándonos en cuenta el pasado y el pecado. Quizás la gente quería hacer resaltar el pecado de Zaqueo, pero a Jesús no le interesó eso. Jesús en ningún momento le dijo una palabra de rechazo a Zaqueo por su pasado y pecado. Es decir, a Jesús no tomó en cuenta el pasado y el pecado de este hombre. Jesús reconcilió al mundo consigo mismo y no le tomó en cuenta su pasado, su pecado, y nos encargó a nosotros este mensaje de la reconciliación. Es decir, hermanos, que aquellos momentos de nuestra vida, cuando el pasado quiere florecer, cuando nos recuerdan las voces, las circunstancias, los problemas, parte de nuestro pasado, y lo vemos como una alternativa, ahí debemos de reconocer que en vez de ceder a ese pasado, debemos de tener una actitud que vaya coherente con la presencia de Dios en nuestra vida, porque esa presencia de Dios en nuestra vida nos llevará a seguir disfrutando de la salvación de Dios. Y así dice, así cierra esta porción de la segunda carta a los Corintios, versículo 6, capítulo 1. Capítulo 6, versículo 1. Nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que no toman en vano la gracia de Dios. Este hombre no tomó en vano la gracia de Dios al ser visitado por Él en su casa, sino que la acogió
Y fruto de esa presencia comenzó a hacer y comenzó a despojarse de aquellas cosas que eran parte de su pasado. Por lo tanto, hermanos, el llamado del apóstol Pablo para la iglesia es: no tomemos en vano la gracia de Dios, sino que este es un tiempo propicio, y es un tiempo propicio para nuestra salvación. Yo no sé si esta noche usted viene a la casa de Dios diciéndole a Dios: Dios, sálvame en esto. Dios, atiéndeme en esto. Dios, escúchame en esto. Dios, mira mi necesidad. Dios, mira mi problema. Dios, mira la situación familiar que estoy viviendo. Dios, sálvame. Dios, atiéndeme. Dios, escúchame. Hoy es el día, Dios, de mi salvación. Hoy quiero que tú hagas algo en mi vida. Y si usted le dice eso a Dios, tiene que saber y entender, hermanos, que también este tiempo de visitación y de la gracia de Dios nos debe de llevar a nosotros a alejarnos y apartarnos de esas prácticas y de ese pasado que aún quiere florecer en nuestra vida. Amén, hermanos. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a buscar el rostro de Dios. Cierre sus ojos. Yo no sé si tú reconoces que Dios quiere hospedarse en tu vida, que Dios quiere llegar a tu vida. Yo no sé si tú reconoces que Dios mismo quiere quedarse en tu casa. Oye, Dios quiere vivir, Dios quiere morar, Dios quiere habitar en nuestra casa. Y si Dios está en nuestra casa, hermanos, ¿cuál será la necesidad que pueden embargar nuestra vida? ¿Cuál será la necesidad tan grande que pueda agobiar nuestra vida? ¿Un recibo? ¿Una deuda? ¿La llamada? ¿El teléfono sonando de alguien diciendo: voy a llegar y voy a quitarte esto? Si Él está en tu casa, no tienes por qué preocuparte, porque no has hospedado a un ser humano. No has hospedado a un mortal. Has